cómo el amor de una madre liberó almas perdidas. Hola a todos, bienvenidos una vez más, aquí les traigo un relato de terror atractivo y emocionante. Ana, una enfermera de 32 años y madre soltera, se muda con su hijo Mateo de 6 años a una antigua casa victoriana en las afueras de la ciudad. Ana es una mujer determinada y protectora, curtida por sus turnos nocturnos en el hospital, lo que le ha otorgado un agudo sentido para detectar lo inusual. Mateo, por su parte, es un niño curioso y sensible, con una imaginación que a menudo se desborda. La casa, una estructura de 2 pisos con un aire melancólico, les da la bienvenida con su papel tapiz descolorido y pisos de madera que crujen bajo sus pies. El agente inmobiliario les ofreció un precio sorprendentemente bajo, mencionando de pasada que la propiedad había estado vacante durante años. El jardín trasero, descuidado y salvaje, se funde con un bosque denso y oscuro que parece observarlos en silencio. La primera noche en su nuevo hogar, Ana se despierta sobresaltada. Cree escuchar susurros provenientes del pasillo, pero al investigar solo encuentra un silencio pesado y opresivo. Los días siguientes, Mateo comienza a hablar de un amigo que ve en su armario. Ana lo atribuye inicialmente a su fértil imaginación, pero pronto empieza a notar objetos fuera de lugar y misteriosos rasguños en las paredes. Los susurros se vuelven más frecuentes, y Ana comienza a sentir una presencia oscura que la observa mientras duerme, una sensación que la deja helada y despierta en la oscuridad de la noche. A medida que pasan los días, la inquietud de Ana crece. Los susurros nocturnos se intensifican, y ahora puede distinguir palabras sueltas que la dejan helada. Quédate. Únete. No te vayas. Mateo comienza a tener pesadillas recurrentes y se niega a dormir solo en su habitación. Una noche, mientras Ana trabaja en el hospital, la niñera la llama en pánico. Dice que escuchó gritos provenientes del ático y que Mateo ha desaparecido. Ana regresa a casa frenéticamente, solo para encontrar a Mateo acurrucado en un rincón del ático, murmurando incoherencias sobre las sombras que quieren jugar. Desesperada por respuestas, Ana investiga la historia de la casa. Descubre que décadas atrás, una familia entera desapareció misteriosamente. Los vecinos más antiguos hablan en voz baja sobre rituales oscuros y pactos con entidades del bosque. Ana considera mudarse, pero algo parece retenerla. Siente que la casa no los dejará ir tan fácilmente. Una noche, mientras consolaba a Mateo, ve una figura sombría en el espejo. Al girarse, no hay nada, pero siente un aliento frío en su nuca y escucha un susurro claro: ahora son parte de nosotros. Ana, decidida a entender qué está sucediendo, comienza a pasar sus noches libres en la biblioteca local, investigando la historia de la casa y el bosque circundante. En antiguos periódicos y registros, descubre que la zona fue habitada por una tribu indígena que practicaba rituales para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Cuando los colonos llegaron, ignoraron las advertencias de los nativos y construyeron la casa, perturbando un antiguo sitio sagrado. Los espíritus, enfurecidos, comenzaron a manifestarse, atrapando a los habitantes de la casa en un limbo entre ambos mundos. Ana se da cuenta de que estos seres no son inherentemente malvados. Son almas perdidas, atrapadas entre dimensiones, incapaces de cruzar al más allá. Su soledad y confusión se han transformado en una desesperada necesidad de compañía. Una noche, mientras Mateo duerme, Ana se aventura al ático. Allí, en la penumbra, ve formas sombrías que se mueven como si danzaran. Una voz etérea le susurra: juega con nosotros, quédate para siempre. Ya no estaremos solos. Ana comprende que estos seres, en su deseo de conexión, han olvidado cómo interactuar sin causar miedo. No quieren hacerles daño, pero su manera de buscar compañía es aterradora para los vivos. Ana, conmovida por la revelación sobre la verdadera naturaleza de estas entidades, decide enfrentarlas con compasión. Una noche, mientras Mateo duerme profundamente, ella sube al ático con una vela encendida y habla suavemente al aire. Entiendo su soledad y su dolor, dice Ana con voz temblorosa pero firme. No quiero que sufran más. ¿Cómo puedo ayudarles a encontrar la paz? Las sombras se arremolinan a su alrededor y una voz etérea responde: el ritual olvidado. Debes completarlo para liberarnos.
Encima de la mesa te dejamos todos los detalles y todo lo que tienes que hacer, no te preocupes, estaremos siempre contigo a tu lado, para que no haya interferencias con otras entidades que nos tienen atrapados aquí. Ana aprende que debe realizar una ceremonia ancestral al amanecer, en el punto donde la casa se encuentra con el bosque. Necesita quemar hierbas sagradas, recitar un antiguo cántico y ofrecer una gota de su propia sangre como símbolo de conexión entre los mundos. Al alba, Ana realiza el ritual. El aire se llena de una luz dorada y las sombras comienzan a desvanecerse, transformándose en destellos brillantes que ascienden hacia el cielo. Las entidades, ahora visibles como figuras luminosas, le sonríen con gratitud antes de desaparecer. Cuando todo termina, Ana escucha un último susurro: gracias por liberarnos. En el sótano, un regalo aguarda como muestra de nuestra gratitud. Intrigada, Ana baja al sótano y descubre un compartimento oculto. Dentro, encuentra 12 lingotes de oro, un tesoro que cambiará su vida y la de Mateo para siempre. En los días siguientes, la casa se siente diferente, llena de una calidez y paz que antes no tenía. Ana y Mateo deciden quedarse, sabiendo que han convertido un lugar de dolor en un verdadero hogar. Años después, Ana a menudo recuerda aquella experiencia extraordinaria. Ha usado parte del oro para ayudar a otros y ha convertido la casa en un refugio para madres solteras que necesitan un nuevo comienzo. Por las noches, mientras observa a Mateo, ahora un adolescente feliz y seguro, sonríe al pensar en los inesperados giros del destino y en cómo el amor y la compasión pueden transformar incluso las situaciones más oscuras en luz. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.